Hola, vamos a hablar ahora del sistema geodésico de referencia. En el vídeo anterior habíamos analizado cómo se realiza la proyección de la esfera terrestre sobre un plano, la proyección UTM, dividiendo el resultado de esa proyección plana en 60 columnas verticales que se llaman usos, numerados del 1 al 60, y también en distintas franjas horizontales que se llaman zonas, desde la letra C cercana al polo sur hasta la letra X por arriba cercana al polo norte. Pero no basta con tener un sistema de proyección donde se define dónde va a estar el origen de coordenadas para cada uno de los usos y para cada una de las mitades norte o mitad sur de los usos, sino que hace falta también acordar cuál va a ser el sistema geodésico de referencia. El principal problema con el que nos encontramos es que cada país dispone de su propio sistema geodésico de referencia y la cartografía entre países no puede ser unida sin hacerse las oportunas transformaciones. Aquí a la derecha estamos viendo una enumeración, son en realidad muchísimas más páginas, de distintos elipsoides, es decir, distintas definiciones que a lo largo de la historia, según ha ido mejorando la técnica y las mediciones de las dimensiones de la Tierra, se han ido haciendo en cuanto a la configuración de lo que sería la figura geométrica, el elipsoide, más próximo a la realidad física de la Tierra, al geoide de la Tierra. Y ha habido variación, no solo a lo largo del tiempo, sino a lo largo de los países. Históricamente se han ido sucediendo, como vamos viendo por aquí, distintos elipsoides, distintas definiciones geométricas de la Tierra, y ha habido países que han ido adoptando una u otra en función de sus necesidades. No es lo mismo, por ejemplo, para países como Chile, que son estrechos y muy alargados de norte a sur, que para otros países que tengan otra configuración. A unos se les adapta mejor un determinado sistema geodésico que a otros. El problema es que si no todos los países utilizan el mismo sistema geodésico de referencia, aunque utilizaran el mismo sistema de proyección UTM, los resultados pueden ser diferentes. Es decir, un mismo punto medido con su coordenada UTM según en qué sistema geodésico de referencia nos daría unas coordenadas distintas. Y podría ocurrir, por ejemplo, imaginemos que España y Marruecos deciden hacer un puente sobre el estrecho de Gibraltar, cada uno utiliza su cartografía perfectamente georreferenciada, pero si utilizan sistemas geodésicos de referencia distintos, podemos encontrarnos con sorpresas como la de esta fotografía, que haya inevitables desplazamientos. Vamos a ver cuál es, de entre esos distintos sistemas geodésicos, el que se ha venido utilizando en España. Hasta hace recientemente poco tiempo se utilizaba el ED50, que es la abreviatura de European Datum del año 1950. Utilizaba como elipsoide de referencia el Internacional de Hayford de 1924, que bueno, aquí hay unas particularidades que a los registradores tampoco las necesitamos conocer a fondo, pero en esencia lo que define ese elipsoide es cuál es el radio de la Tierra medido en el ecuador y el radio de la Tierra medido hacia los polos y cuál es el foco de la elipse que generaría ese elipsoide. También ha de definirse no solo cuál es la forma de ese elipsoide, sino cuál es el punto fundamental, es decir, un punto concreto de la superficie de la Tierra que se tome como referencia. En concreto, en este sistema se utilizó la torre de Helmer, una población que está junto a Potsdam, en Alemania, y para medir la altura con respecto al nivel del mar se tomó la altura del mar en Alicante. Pero este sistema de referencia es, como se dice aquí, un sistema local. Se adapta muy bien al geoide, pero en una zona determinada, en concreto en la zona europea. Sin embargo, presentaba diversos problemas. Como estamos viendo aquí, el ajuste del sistema D50 está bien, aceptablemente bien para la zona europea, pero a medida que nos vamos refiriendo a otros continentes, las divergencias son mayores y eso hacía que este sistema no fuera del todo satisfactorio. Por eso, una comisión europea recomendó trasladar la cartografía del ED50 al nuevo sistema que se llamó ETRS-89, que son las abreviaturas en inglés de European Terrestrial Reference System de 1989. Este es el que se ha adoptado oficialmente en España por los organismos de cartografía, especialmente por el IGN y por todos los demás organismos oficiales españoles. ¿Qué significa este sistema de referencia ETRS-89? Pues es un sistema de referencia geocéntrico que es homogéneo para toda Europa. Además es compatible con el WGS84, que esto os podrá sonar porque es el sistema de referencia mundial, no solo para Europa. Esto significa World Geodetic System del año 84, es decir, sistema geodésico mundial que se adoptó en el año 84 y que es además el que utilizan todos los aparatos y todos los sistemas de GPS, de posicionamiento global. Es por lo tanto un nuevo sistema geodésico que es de carácter global y que
desde el punto de vista jurídico por el decreto 1071 del 2007 fue el que se adoptó como sistema geodésico para España, lo cual obliga a ir transformando la cartografía que teníamos en España en el sistema ED50 al ETRS 89. Si comparamos uno con otro, se produce el resultado que las coordenadas de un mismo punto cambian según estén referenciadas a un sistema o a otro sistema. Como antes decíamos, el ETRS 89 sí que es global y en cambio el ED50 era un sistema local. Podemos encontrarnos con que un mismo punto, según que sus coordenadas estén en un sistema u otro, resulten desplazamientos de unos 100 o 200 metros en la cartografía. Por lo tanto, como resumen, que recopila un poco el primer vídeo sobre la proyección UTM y este segundo breve sobre los sistemas geodésicos de referencia, debemos recordar que siempre necesitaremos expresar cuál es el uso concreto al que nos estamos refiriendo, del 1 al 60, y cuál es la zona concreta de la C a la X. Si no nos dan estos dos datos, no sabemos dónde va a estar el origen de coordenadas, porque realmente en el sistema UTM no hay un único origen de coordenadas para toda la superficie terrestre, sino que hay 60 orígenes de coordenadas, uno por cada uno de los usos, y además en cada uno de ellos hay un distinto origen en el hemisferio norte que en el sur. Por lo tanto, esto es imprescindible. En segundo lugar, nos tendrán que dar también cuál es el sistema de referencia utilizado, que para la península ibérica será el ETRS 89 y en cambio para el archipiélago canario será el REGCAN 95, como explicábamos antes, porque las placas continentales se desplazan, se separan unas de otras. La placa africana, donde está el archipiélago canario, se va separando de la placa europea, pues muy poco, pero algo, unos 15 centímetros a lo largo de una década, y por lo tanto es imprescindible que cada uno defina cuál es el sistema de referencia que está utilizando. Y finalmente el dato de las coordenadas, que será siempre en primer lugar la coordenada X, es decir, la de las distancias en horizontal, y la coordenada Y de las distancias en vertical. Como antes dijimos, siempre las cifras que integran la coordenada X, aquí expresada en metros, son una cifra menos que las que expresan la coordenada Y. Esto nos indicará los metros que hay, teniendo en cuenta que el meridiano central siempre tiene como coordenada X 500.000, y estos serán los metros que hay de distancia hasta el Ecuador, que es el que tiene en el hemisferio norte la coordenada Y igual a 0.